Matamoros huele a sangre, la muerte se agasaja. ¿Sabes cuál fue la causa de aquella tragedia en Matamoros? ¿Sabías que desde adentro del penal existía un vasto control de negocios ilícitos, los cuales operaban fuera de este? Aquí te cuento la historia detrás del corrido de El Cerezo de Matamoros. Un corrido que nos relata un motín que se desató por el choque de grupos rivales dentro del penal. O al menos, eso cuenta la historia. Desde hace más de 30 años, los penales de Tamaulipas son noticia frecuente nacional e internacional debido a los crímenes, los hechos violentos, una extraña cantidad de atentados, autogobiernos, las bandas que extorsionan, los escándalos de los custodios y especialmente las frecuentes fugas masivas de reos peligrosos. El corrido El Cerezo de Matamoros, tragedia en El Cerezo o simplemente El Cerezo, fue escrito poco después de haber sucedido estos hechos. El autor fue el legendario Paulino Vargas, compositor de cientos de corridos que han sido éxito hasta nuestros días. Paulino Vargas, junto con los Broncos de Reynosa, fueron los primeros en dar a conocer este corrido. Luego Ramón Ayala y los Bravos del Norte lo hicieron un éxito por todo el norte del país. Y algunos años después, la arrolladora banda El Limón lo sacó a la luz al puro estilo de la banda sinaloense, haciendo de los preferidos de la gente tanto en México como en Estados Unidos. Para esta historia nos basamos en publicaciones del periódico La Opinión de Matamoros, así como en el periódico digital 1+1, en su sección Monstruos del Crimen. Antes de continuar con el video, quisiéramos mandar un saludo para Manolo Medina, Ángel Rosales y Guillermo Serrano, ya que son algunos de los suscriptores que nos sugirieron investigar sobre esta historia escribiéndolo en los comentarios. Así que no olvides sugerir el tuyo. Ahora volvamos a la historia. Durante los primeros años de la década de los 90, la ciudad de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, lamentablemente vivió una serie de hechos violentos, los cuales marcaron para siempre la historia de la ciudad. Uno de los que más se recuerda es la llamada masacre en el penal de la calle 21 y González, hoy ya desaparecido. En aquel entonces, Matamoros fue el foco de atención del mundo entero. Se encontraba, como se dice, en el ojo del huracán, luego de que el penal quedó en manos de reos por varias semanas, y fue hasta el día 17 de mayo de 1991 que se desató la violencia de una forma verdaderamente extrema. Luego de que dos bandas rivales que se disputaban el control de este iniciaran una disputa dentro del penal, la cual dejó un saldo de 18 reos sin vida y un poco más de 30 heridos. Lo que ocurrió fue que en aquellos años, Oliverio Chávez Araujo, un joven originario del estado de Guerrero, preso en el penal, se había apoderado de los negocios ilícitos de la ciudad, lo que molestó a la banda local que dominaba ese rubro. Las autoridades sabían desde hace tiempo que Oliverio Chávez Araujo manejaba un imperio ilícito desde su celda y mantuvo virtualmente bajo su control la prisión estatal de Matamoros, pero temían desafiar su dominio. Su organización dentro de la prisión estaba tan armada como la policía. Los altísimos pagos que hacía directivos y guardias de la prisión le permitieron a Chávez acondicionar su celda como un hotel de 5 estrellas, y poner guardaespaldas con armas de alto poder a las afueras de su habitación, y además en lugares estratégicos de esta. Esa no era la primera vez que Don Silverio, como también era conocido, ponía a prueba su fuerza en la prisión. Meses antes, Chávez distribuyó armas y dinero entre los internos, y provocó un motín el día en que debía comparecer en la corte en su proceso judicial por negocios ilícitos. Sus allegados quemaron la oficina del juez, adyacente a la prisión, y ocasionaron daños a la cárcel por miles de dólares. Al igual, Chávez, con el respaldo de sus pistoleros, desafió una orden judicial de comparecer ante el juez en la Ciudad de México, donde 2 policías fueron heridos en la confrontación. Chávez era una persona verdaderamente peligrosa. Matamoros huele a sangre, la muerte se agasajaba, en el cerezo sentado, el diablo se presentaba. El pavoroso drama comenzó en una de las galeras de la prisión estatal de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, y nació cuando 2 bandas de negocios ilícitos saldaron viejas cuentas.
El día 17 de mayo de 1991 a las 5:30 de la tarde fue cuando se desató una riña múltiple entre internos del llamado Cerezo 1, pertenecientes a las bandas de Oliverio Chávez Araujo, al que se le conocía como el Zar, y Elías García García, conocido como el Profesor. La información que se filtró fue que el interno federal de nombre Germán García Yepes pretendió liquidar a Oliverio Chávez Araujo, esto por orden de Elías García el Profe, quien era rival de Chávez Araujo y pretendían quedarse con el control del Cerezo y ciertos negocios. En su intento, Yepes atacó, pero no logró su cometido, hiriendo gravemente a su rival, ya que la bala fue al rostro, específicamente a su maxilar izquierdo, y aunque este no murió, pero quedó gravemente herido, se negó a ser trasladado a emergencia fuera del Cerezo y pidió a un doctor personal para ser atendido. Después de todo esto, los guardaespaldas de Chávez Araujo ultimaron a batazos a Yepes. Al ver el intento fallido, quienes respaldaban al profesor Elías García fueron a refugiarse al lado sur del penal, y hasta ahí llegaron sus perseguidores, encabezados por Alejandro Alfaro, y como se hallaban aislados, los acosadores optaron por prenderle fuego a la celda. Como ratas atrapadas por el fuego tuvieron que salir los fugitivos, al tiempo que eran liquidados uno por uno. Los ultimados en este acto fueron Elías García García, conocido como el Profe y autor intelectual del atentado contra Chávez Araujo, su lugarteniente y ex reportero Carlos Orduña, y los colombianos Rigoberto Vargas y Martín Lucero. Luego continuó el sangriento motín. Oliverio pedía arreglo, pero García no aceptó. El Cerezo es muy pequeño y no cabemos tú y yo. Mientras tanto, dentro del penal era un infierno, pues la mayor parte de los internos se amotinaron y no permitieron el acceso a los paramédicos para que atendieran a los reos lesionados, perdiendo la vida varios de ellos. Conforme fueron pasando las horas, los efectivos de la policía judicial, tras dialogar con internos, lograron que los socorristas entraran a la cárcel para ayudar a algunos de los heridos. De esta manera, las ambulancias andaban a vuelta y vuelta con los reos lastimados en el zafarrancho y no se daban abasto. Los elementos de la extinta Policía Judicial Federal, al mando del segundo comandante José Gabriel Andino Hernández, respaldados por judiciales estatales, penetraron al penal al fin de terminar con la matanza y desarmar a los rijosos que tenían gran cantidad de cubiertos de mesa a los que les habían sacado filo, pistolas de escuadras de calibre 9 milímetros, cuchillos, tubos, pedazos de vidrios, cualquier cosa que les sirviera como arma. Llegó a tal grado la bronca que se pidió la intervención del ejército mexicano, pero afortunadamente esto no fue autorizado. Las autoridades del penal acordonaron el lugar, en tanto que los federales lograron el control interno del Cerezo. La existencia del arsenal recogido habla del grado de corrupción. Jesús Urquiza aseguró que le resultaba inexplicable el por qué existían dichas armas entre la población, situación que nadie le creyó. Por el contrario, a él lo hicieron responsable del hecho y la inseguridad en el penal. Todos los que van para adentro los registran y los cuentan. ¿Cómo es posible que adentro haya tantas metralletas? Lamentablemente, los motines se han vuelto comunes en las cárceles, cerezos o penitenciarías del país. Otro hecho reciente es el registrado el jueves 11 de febrero de 2016 en el penal de Topo Chico, en el noreste de México. Este hecho acabó con la vida de 52 personas. Sin embargo, hasta la fecha se registran cerca de 300 fallecidos en los motines dentro de las cárceles mexicanas, desde 1988. Y esta fue la historia detrás del corrido de El Cerezo de Matamoros. Un hecho lamentable efectuado debido a disputas entre bandas rivales, queriendo controlar sus negocios ilícitos. No nos queda más que agradecer a toda la audiencia. Recuerda que cada semana te presentamos una nueva historia igual de interesante a esta. Así que no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna de ellas. En la descripción del video existe un link donde puedes escuchar el corrido completo. Te invito a que lo escuches y comentes que vas de parte de Eso Cuenta la Historia. Mi nombre es Martín Santana. Nos escuchamos la próxima semana con otra de esas historias detrás de los corridos que tanto nos gustan, ya que aún hay mucho que contar, o al menos
Eso cuenta la historia.